Ok chicos, este es el famoso burek. Miren chicos, algo que he notado en muchos países de Europa, sobre todo aquí en Croacia, es que venden estos choclitos, estos corn, estos maíces por todos lados. Este pastelillo es una especie de dona, creo que es dulce por adentro. Voy a probar este para que vean cómo es. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jenner Silva. Para los que todavía no me conocen, me encuentro en la ciudad de Zagreb, aquí en Croacia. Este es mi último día en el que estoy aquí porque me voy ahora a un nuevo destino. Y el nuevo destino es Eslovenia, es un nuevo país que voy a conocer. Exactamente voy a estar en la ciudad de Ljubljana o Ljubljana, no sé cómo se pueda decir, pero bueno. A ese lugar nos vamos. Bueno, el punto está en que este video está dedicado a aquellas personas que no saben qué hacer cuando ya termina tu horario de Airbnb. Así que son las 11 de la mañana. El Airbnb nos ha sacado a las 10 de la mañana, aunque le escribí para poder quedarnos un ratito más y nos dijo, bueno, puedes quedarte una hora más. El detalle está en que el bus que me lleva a Ljubljana sale a las 4 de la tarde. Entonces son más o menos 6 horas en el que vamos a estar con mochila. Acá mi brother también está con su mochila, yo con mi maleta, y no sabemos qué hacer. En principio vamos a tratar de, como le decimos en mi país, hacer hora hasta que sea pues el horario de partir. Sin embargo, vamos a intentar sacarle provecho a este día. Miren chicos, algo que he notado en muchos países de Europa, sobre todo aquí en Croacia, es que venden estos choclitos, estos corn, estos maíces por todos lados. Y bueno, me imagino que te quita el hambre. Sí, debe ser, porque me imagino que debe estar barato también. No lo he probado, pero bueno, ahí está un detalle por si es que a alguien le gusta. Ahí lo tienen. Entonces, ¿a dónde vamos primero, Racer? A un mall. Vamos a ir a un mall, a un centro comercial, a perder el tiempo ahí en el centro comercial. Esperemos que haya algún lugar, no creo, pero al menos va a haber sillas, algo donde poder descansar y dejar la maleta, la mochila, conectarse a internet quizás y hacer un poco de hora. Y quién sabe, también comprar algo. Esperemos que encontremos algún precio económico aquí en Croacia, que hasta el momento yo les digo, no es nada económico, ¿eh? Lo que me habían dicho de que acá es más barato que en otros países, lo dudo. Al menos en el tema de comida no pasa nada, está carito. Lo que sí vamos a aprovechar es tratar de comer algo entre comillas callejero, algún bocadillo, algo que pueda alimentarnos y que pueda calmar el estómago a muy bajo precio. Así que vamos a hacer dos tipos de contenidos. Uno, vamos a saber qué cosa hacer en estas horas que nos queda de ocio sin hacer nada, con un poquito de turismo y agregarle un poquito de comida. Así que eso va a ser el video. Le vamos a mostrar qué es lo que hacen dos personas acá extrañas, sin hotel, sin Airbnb, con el bus que recién sale a las 4 de la tarde y jalando la maleta en esta calle empedrada. Así que bueno, nos vamos para el mall. Vamos para allá. Bueno, primera parada, el mall. Acá hemos llegado a Center Capital. Parece un mall chiquito, pero bueno, vamos a hacer algo de hora por aquí. Intentaremos hacer la finta de que vamos a comprar algo, porque por lo que veo, esas marcas son un poco carolinas, o sea, caras. Primera parada, ya estamos en el centro comercial. Encontramos unas banquitas. ¿Usted cree que me pueda echar acá? Lo de seguridad, ¿no me dirán nada para dormir un rato? ¿O me dirán algo? ¿Tú qué piensas? Si te echas ahí, ¿me dirán algo? Voy a dormir. Ahí vas a dormir. Vamos a ver, pues.
Bueno, vamos a estar descansando un ratito aquí. Yo creo que la otra opción sería ir a una cafetería, pero como todavía recién hemos tomado desayuno, tipo son las 11:40, tipo 12:30, una, ir a una cafetería, comprar algún snack, sentarse, conectarse a internet, trabajar un ratito y hacer hora, pues, ¿no? Así que por el momento vamos a estar aquí en el supermercado. Bueno, ya ahora sí es la 1 de la tarde. Se descansó bien, encontramos ese asiento, pero ya nos dio un poquito de hambre, así que nos vamos a ir a un mercado que en un video anterior les enseñé. Lo que pasa es que estaba cerrado, ahora está abierto hasta las 3 de la tarde. Estamos a tan solo 10 minutos del mercado y vamos a probar algo típico aquí de Croacia, algún bocadillo típico, así que vamos para allá. La otra opción que tenía, ya nos queda más o menos 2 horas, el bus sale a las 4, a las 3 vamos caminando a la estación. Lo que estamos haciendo es prácticamente caminar desde el Airbnb donde estábamos a los alrededores. La otra opción era ir a un Starbucks, pero me doy con la sorpresa de que aquí en Croacia no hay Starbucks, no hay cafeterías. Bueno, no hay Starbucks para poder conectarse ahí a internet, trabajar un rato, ¿no? Hay otros tipos de cafeterías, pero no sé si tengan el mismo servicio de que te dan el wifi, puedes colocar tu laptop, no lo sé. Si es que tú sabes y si existe alguna cadena de cafetería similar a Starbucks aquí en Croacia y sobre todo en Zagreb, házmelo saber. Ya en mi próximo viaje, de repente, cuando sucede este tipo de cosas, quedarme ahí un rato. ¿Y por qué mejor ahí? Porque estuve averiguando también, seguro ustedes van a comentar y van a decir, oye, ¿por qué no lo dejaste en el guardaequipajes? Acá en Europa hay miles de guardaequipajes, lugares donde puedes dejar tu equipaje y tranquilamente puedes caminar, ¿no? Sin embargo, son 3 equipajes, cada equipaje más o menos son 8 euros, son 24 euros, entonces esos 24 euros gastarlos mejor en otra cosa, ¿no? Además de que la mochila no pesa mucho, el carrión tranquilamente con las ruedas puede movilizarse fácilmente, entonces esa es la opción que no hemos tomado, el hecho de dejarlo en un depósito de maletas. Así que, o alguna otra sugerencia de repente que ustedes puedan decirme. Ya vamos a ir al mercado Dolak, que se ve bastante bonito. Esperemos que no haya mucha gente para no incomodar con las maletas y probar algo rico y sobre todo barato. Otro tip del ahorro, lo que llevamos ahí en esa bolsa blanca. Razer, ¿qué llevas en esa bolsa blanca? A ver, ¿puedes mostrarnos por favor las cositas? A ver, acá un stop para que nos enseñes qué cosas valiosas hay. A ver, este es un tip también, para aquellos que les gusta ahorrar. Plátano. Tenemos plátano, Arroz. tenemos arroz, aceite, orégano, pan, palta o aguacate, canchita. sal, de todo un poco, cosas que se compran normalmente en el supermercado y que, por ejemplo, el aceite lo utilizamos en algunas cositas y la botella es bastante grande, es casi de 1 litro y se utiliza que 200 mililitros nada más, pero esta vez lo estamos llevando al otro destino para poder ahorrar porque cada centavo vale aquí en Europa, está caro. Somos de un país de Latinoamérica, entonces no tenemos el mismo nivel de ingreso que los europeos. Entonces yo creo que alguno de ustedes también lo debe haber hecho. Y si no, pues bien por ti, bien por ti. Nosotros todavía no estamos a ese nivel. Esperemos. Parece que ya llegamos al mercado. Se puede ver y se puede oler. Sí, efectivamente, acabamos de llegar al mercado, pero esta es la sección de ropa. El mercado lleva un par de cuadras y se concentra sobre todo la comida más allá, más al fondo. Aquí podemos observar ropa, como los típicos mercados, ¿no?, que existe en los países de Latinoamérica. Es muy similar. Sin embargo, acá veo que es solamente ropa de mujer. Vamos a ver si es que podemos comprar algo y ver cuánto cuesta las cositas, la ropa de hombre. Vamos a buscar algo por acá. Y es barato. Acá hay polos.
10 euritos. Acá hay una oferta de polos de 10 euros. Variedad y calidad. A ver, búscatelo. Acá tengo negro. Acá la ceñito está que Mami. está que convence acá. Está bueno, está bueno. Le queda. Bonito el polo. Very, very nice. I know, yes. Está bien, tío, está bien. Claro. ¿Ya te gustó ya? El blanco, pero no quieres blanco, ¿no? Yo tengo blanco. Oh, pero puedes comprarte acá uno y en otro lado otro. Pero, claro, pues, cosa que parece. No, we are Peruvian. Peru? Yeah, we're from Peru. Many people in Peru. Really? This season, yes. In this area? Perú, Argentina y España. España. Yeah. But Spain is Yo near. bailé papoya blue. Try, no Azulito problem. puede ser, Yes. Try. Pero si no te vacila ya, pues buscas otro point. Claro, el rojo está chévere, weón. Sí, este está más o menos, ¿no? Sí, no, el rojo está bacán. No, este está un... Es polo, como tú dices, pero. Claro. Listo, ya. Completaron la transacción. La etiqueta. Yeah. Listo. Ese polito es turco. En Turquía está 2 euros. Y acá está 10. Y en oferta todavía. Ahí está la bolsita. No understand. No problem. No, just this. Just Yes, this? just this. Okay, 10 euro. Yes. No problem. It's okay. Miren, ¿y por qué es que está a 10 euros? Porque toda esta ropa es robado. O sea, robado. Bromita. Bueno, señores, oficialmente acabamos de llegar al mercado Dolac. Así que vamos a darle un vistazo, de repente comprar un poquito más. Lo que yo sí voy a comprar es algo de comer, ya me muero de hambre. Así que aquí con las caseras del mercado, vamos a buscar algo que sea barato. A ver, por acá también creo que mi brother quiere seguir comprando polos, ¿no? Porque por acá también hay uno. Vamos a ver, ¿por qué te compras así la camiseta? La camiseta de Croacia, 15 eurillos. Acá, mira, también hay cosas para los que quieren buscar algo de souvenirs, de recuerdo. Acá también en el mercado pueden encontrar, y me imagino que más barato. Miren, este mercado yo se los había enseñado en otro video. Lamentablemente esa vez fue bastante tarde. Sin embargo, ahora que ya está abierto podemos observar. No hay muchos puestos abiertos, pero lo poco que hay ya se dan una idea más o menos de que efectivamente esto es un mercado típico, mercado callejero de emprendedores croatas, negociantes que vienen aquí a vender sus productos. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido por este lugar. Miren la catedral de Zagreb, que se ve inmensa ahí, alucinante. Bueno, acá en el mercado pueden encontrar de todo, ¿no? Pueden encontrar verduras. Estamos ahorita en la sección de verduras, así que todo lo que hay aquí es prácticamente verduras. Ya la gente, como verán, se está retirando porque el mercado funciona hasta las 3 de la tarde. Hay algunos dueños que ya están pues alistando sus cajitas para que puedan guardar todo y retirarse. Pero lo que yo busco es una comida típica, un pastel en realidad típico de acá de Croacia, que es el famoso burek. Hay otro platillo también que es el cepavi, pero no lo encuentro. Vamos a ver si es que por ahí encuentro el cepavi. Parece que aquí en esta cafetería, en esta especie de barcito puede haber. Vamos a ver si es que hay. No había. Acá hay como una especie de chocolatitos, chocotejas. Acá la señora vende su miel de abeja con una presentación bastante bonita. Me imagino que en este lugar vendían, porque ya está casi todo cerrado, carnes, pollos, que manejan con su... Parece que esa es una especie de congeladora. Y por acá, frutita. Ahí mi brother está rematando las frutas, la uva. Yo entiendo que dice 3 kilos por 2 euros, algo así. Y acá las comadres están aprovechando las ofertas. Bueno, y el mercado sigue por aquí abajo. Vamos a ver qué hay. Miren, este lugar es más que todo de flores, de rosas. Vamos a ver un ratito qué hay por ahí, darle una miradita ya que estamos acá haciendo hora para que nuestro bus llegue. A ver, empezando por aquí, florecitas,
ramos a 8 euros, a 5 euros, arreglos para ir a regalar a tu ser querido, a tu novia, a tu madre, a tu abuela, a quien quieras. 3 euros, 5 euros, de distintos precios. Miren estos arreglos tan bonitos de acá, tan lindos. Y bueno, eso es básicamente lo que hay en esta sección. Recuerden que todo este lugar está en pleno centro de Zagreb, así que es muy turístico y me encuentro exactamente a pasos de la plaza central de Zagreb, que hasta el día de hoy sigue cerrado. Parece que hubo un evento hace unos pocos días, también antes estaba cerrado, sigue cerrado al día de hoy, pero ahí tenemos la plaza. Continuemos por el recorrido, por este lado, que he visto que también hay objetos así, carteritas, relojes que venden. No sé si esas personas que vendan exactamente ese tipo de cosas son croatas, de repente son de otras nacionalidades. Recuerden que en toda capital siempre hay personas de distintos países que vienen para obtener una mejor vida, ¿no? Economías bajas como ciudades como Siria, Afganistán, Palestina, Pakistán, están en problemas, ya sea por guerra o problemas económicos. Entonces ellos vienen y la única manera de poder sobresalir, ya que a veces no tienen trabajo fijo, pues es haciendo este tipo de cosas, vendiendo este tipo de productos. Ahí vemos a la señora que vende un vestidito, acá la señora vende sus carteras. Yo creo que sí, podría ser de este tipo de nacionalidades. Pero yo sigo con la idea de seguir encontrando mi pastelillo. Creo que ya lo encontré. Vamos a ver si es que acá puedo comprarme lo que les estaba diciendo. Ya este lugar es más acondicionado para cosas que necesitan refrigeración, como por ejemplo la carne que podemos ver allá al fondo, el queso, el pollo. Ya este lugar está techado y tiene pues conexión eléctrica para poder ofrecer sus carnes, sus chorizos, sus hot dogs, jamones, distintos tipos de alimentos que se necesitan sí o sí mantenerse refrigerados para que no se estropeen. Y esto lo encuentras también aquí en el mercado Dolak, al costadito de la parte externa. Y también puedes encontrar un poquito de verdura también. Mucha gente local viene a comprar. Básicamente gente que pues quiere apoyar el emprendimiento, gente que considera todavía que este tipo de mercados puede obtener mejor precio y no acude a los supermercados modernos, ¿no? Sobre todo veo gente de la tercera edad que viene, que ya está acostumbrada a este tipo de compras, ¿no? Es gente de la tercera edad que hace sus compras habituales. Miren, justo acá acabo de encontrar un lugar que vende estos pastelillos, pero no son los pastelillos exactamente que busco. Vamos a ver si es que, miren, ahí hay otro lugar de vinitos también, para la gente que le gusta el vino. Vamos a ver si encuentro. Por ahí encontré uno, pero no sé, no me motivó. Vamos a ver si es que encuentro algo que realmente me llame la atención para mostrarles el pastelillo. Acá parece que hay. A ver, pero ya está casi todo acabado, agotado. Miren, y vienen y se lo llevan así nomás. Vamos a ver, sobre todo, no, veo que no hay. Pero este pastelillo es una especie de dona, creo que es dulce por adentro. Voy a probar este para que vean cómo es. Ya, este es un bocadillo, se llama Pragna Kepnes, algo así. Se parece como si fuese una dona, pero no tiene la parte hueca acá en el centro. Vamos a probar qué tal es. Mira, qué curioso, porque tiene un efecto entre dulce y agrio. Y aparte de adentro tiene un relleno que normalmente es chocolate. Chocolate. Rico. 80 centavos de euros, muy barato. Vamos a buscar otro platillo. Por acá yo vi uno que me pareció interesante, así que voy a comprar ese famoso bocadillo croata que les estaba comentando. Pero primero me voy a terminar esta especie de dona. Bueno, aprovechando que estoy comiendo, acá hay otro lugar exclusivo de lácteos y de huevos. Miren, toda la variedad de huevos que hay, de distintos tipos, y lácteos. Quesos, en este país son amantes de los quesos, así que vas a encontrar quesos de toda variedad y distintos puestos de quesos. Increíble, infinidades de quesos.
Yo la verdad no soy tan fan de los quesos, pero miren, pueden observar los distintos colores, tamaños, sabores de quesos que hay aquí en este mercado en Zagreb, Croacia. Yo soy fan del queso, ¿cómo se dice? Queso fresco. Así nomás, tranquilamente, queso fresco, nada más. Ya, vamos a ver. Este lugar parece que tiene... Voy a preguntar. Bueno, no tienen el típico burek. Así que vamos a preguntar. Aquí, creo que la señora... Excuse me, do you have burek? ¿No? Ok, gracias. Thank you. La que cuenta la señora ya los billetes. La otra señora me dijo que aquí afuerita. A ver, vamos a ver si afuera hay. Pero más o menos le voy a enseñar qué es lo que estoy buscando. Este es el burek. Es el famoso, digamos, pastelito croata. Muy famoso aquí. Ya lo probé en Split, muy rico. Y quiero probarlo aquí en Zagreb para enseñarles. Porque parece que en Split no lo grabé. Y antes de irme de este país quiero enseñarles el famoso burek. Ya, yo creo que en este lugar probablemente encuentre. Parece que sí, porque se ve completo. Se ve completo. Miren todas estas delicias que tienen. Muy ricas, ¿sabes? Muy ricas. Se ven aquí la pizza también es muy buena. Y esta especie de hotdogcito con un pancito adentro también muy rico. Vamos a probar. Excuse me, do you have burek? This one. How much is? 2 euros? With me, how much with me? Okay, one please. Aquí está, señor, los burek. Hay de queso, de espinaca. Yo me pedí uno de carne, así que vamos a probar porque la carne tiene algo de proteína. Y vamos a probar. Ok chicos, este es el famoso burek. Lo estoy comiendo, lo he comprado aquí en esta especie de panadería. Pueden apreciar ahí. Veo que tiene productos de buena calidad, así que yo en pleno mercado de Dolak, aquí en Zagreb, vamos a darle vuelta a este burek. Un poco incómodo comer con una mano y agarrar con la cámara otra, pero 1, está calientito. 2, está contundente. 3, el precio 2 euros con 15 centavos. Tiene bastante carne. Ahí pueden ver. A ver, vamos a darle una mordida más para que vean. No. Bastante carne y rico, muy rico. Si vienen al mercado Dolak, ya saben, ahí pueden conseguir el burek. Otro dato adicional, thank you. Hola. Otro dato adicional es que acá la fruta sí está recontra barata, más barata que el supermercado. Acabo de comprar a 2 euros, aunque ahí dice 1,50 €, pero me imagino que esto pesa más de 1 kilo y son plátanos bastante grandes y bueno, nutritivos también para poder llevar y comer en el camino o hacia el destino que nos vamos. Y esto amigos ha sido el video de hoy. Si es que te ha gustado, por favor no olvides darle un me gusta, comentarlo y compartirlo. Y también sería de mucho gusto que te puedas suscribir a este canal. Yo me despido aquí desde el mercado de Dolak y con la vista a la catedral de Zagreb, que es una catedral inmensa. Gracias por ver este video, no te olvides de suscribirte que es totalmente gratis. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye.